Ya me lo han pedido, ya me lo han pedido grabado, así que te agradezco que me lo recuerdes, ¿sí? Me presento entonces. Bueno, me invitaron a este encuentro. Primero agradezco la invitación y la posibilidad de dialogar sobre este tema que creo que a muchos nos entusiasma, al menos a mí me entusiasma desde hace años. Mi nombre es Olga Giannini, soy doctora en teología por la Universidad Católica Argentina y tengo una trayectoria de investigación sobre todo en el Centro de Estudios de Historia de Antiguo Oriente de la UCA misma, ¿sí? Pero además trabajo, digamos, como docente en otros centros de estudio más asociados también con Antiguo Oriente y con la arqueología. Por lo tanto, mi perspectiva viene más de las ciencias duras, además de la teología, ¿sí? Eh, Mucho, no tengo acá mi currículum, tampoco es la intención plantear el currículum, tengo publicaciones, eh, tanto artículos, participé en congresos, cuáles son mis temas de interés y por qué termino haciendo esta presentación. Mis temas de interés, primero por la tesis doctoral, estuvieron más centrados en lo que se llama el periodo del Intertestamento. Mi tesis doctoral fue sobre un tema, sobre un término, el Paráclito, en las versiones griegas y arameas del Antiguo Testamento, pero eso me permitió empezar a tener una perspectiva sobre este tipo de literatura compartida y además sobre la necesidad de seguir profundizando en temas que realmente están muy poco explorados y que además, si bien hay una voluntad en algunos círculos de tener un diálogo franco desde el punto de vista de distintas miradas sobre no solamente los textos, sino sobre el pasado, eh, no siempre es posible hacerlo con una profundidad académica adecuada, ¿sí? Así que mi perspectiva es una perspectiva que viene de la arqueología, de la historia, repito, además de la teología, y por lo tanto todo lo que es exégesis bíblica, porque mi especialidad es Biblia, tiene que ver con respetar los datos históricos como una premisa fundamental. Más allá, obviamente, de aceptar ciertas pautas del revisionismo histórico. Cuando Ángel me convocó, yo propuse este tema de alianza sin saber que ya estaba de alguna forma sentado en el grupo el tema de alianza, eh, pero la idea es hacer por lo pronto ofrecer una mirada actualizada sobre las investigaciones que están en curso, eh, no tanto en el tema de alianza, porque realmente está totalmente ausente tanto de la exégesis actual como de la investigación, lamentablemente, pero para mí es un tema, digamos, es una categoría central tanto para el judaísmo como para el cristianismo. Bueno, ofrezco esta charla y digamos, esta posibilidad de diálogo en torno a este tema y con la posibilidad de, una vez presentado el tema, entrar en diálogo abierto, franco, acepto todo tipo de preguntas en la medida que yo las pueda responder, no tengo ningún problema. Así que espero también, ¿sí? Que mi mirada no incomode a personas que por ahí no comparten la mirada mía, ¿sí? Dicho esto, si les parece, eh, comparto pantalla y empezamos con la presentación y les explico un poco por dónde va, ¿sí? Así que voy a compartir. ¿Todo el mundo ve bien? Sí. Perfecto. Y se ve Bueno, bien. bueno, entonces le puse como título, Orígenes del Yavismo,
Quizás para ustedes esta propuesta es un poco novedosa, pero hay mucho trabajo hecho y me parece como que es un buen punto de partida para empezar a hablar del tema de alianza. ¿Sí? Es decir, orígenes del yavismo es el tema que convoca y a partir de ahí hacia un nuevo concepto de alianza. Veamos entonces cómo voy a estructurar la charla de hoy. Me dieron más o menos 40 minutos, 45 minutos para charlar, por ahí me tomo un poco menos, por ahí me toco un poco más, pero yo agradecería que me avisen si me paso de los 40 minutos porque si a mí me dejan, sigo charlando. Bueno, esta es la estructura de la presentación. Voy a hacer un mínimo estado de la cuestión, tampoco para abrumarlos, pero necesito hacerlo para que vean que no es una mirada personal mía. Después, un segundo momento donde voy a dar cuenta también del estado actual del revisionismo histórico, sobre todo por la historia de Israel. Un tercer momento donde voy a plantear el resultado de mis investigaciones sobre este tema. Y un cuarto momento donde voy a hablar de las implicancias teológicas que yo percibo a partir de estos nuevos paradigmas que por un lado están surgiendo y por otro lado ofrezco. Así que, dicho esto, vamos al primer momento, que es el estado de la cuestión. Cuando hablo de estado de la cuestión, voy a hablar en primer lugar de orígenes del yavismo. El tema sobre la investigación arqueológica e histórica desde las ciencias duras, ¿sí? Yo llamo ciencias duras a todo lo que tenga que ver con el estudio de las materialidades y ateniéndose a los datos materiales, especialmente enfocado en cuándo, dónde se originó el yavismo, son relativamente nuevas, ¿sí? Yo acá hice una breve bosquejo, les voy a traer algunos autores que empezaron a investigar este tema, como para que tengan una idea por dónde va la cuestión actual. Este es uno de los primeros libros que salió, Orígenes del Yavismo, en el 2017, ustedes sí pueden ver, y basándose o teniendo como objetivo algunas inscripciones que son muy conocidas ya, sobre todo la estela de Mellá y las inscripciones de Puntijeras Ruth y Quirbetelpom. La primera, que es la estela de Mellá, está probablemente datada en comienzos de la Edad de Hierro en la zona de Samaria, y la segunda, las otras dos, son del siglo VIII antes de Cristo. Una está en el Sinaí y la otra está cerca de Jericó. Fueron descubiertas ahí. ¿Sí? Estamos hablando entonces de eh, materialidades del siglo IX y del siglo VIII como las más antiguas, donde uno se puede asentar para hablar de orígenes del yavismo. Por otro lado, tenemos también, y hay otra línea de investigación, el testimonio de que hay varias inscripciones en Egipto donde aparece el nombre Yao o Ya, que es el nombre que continuó en Egipto hasta la época griega incluso, para el nombre Yahvé, y que están sobre todo en estas dos zonas, la de Amará y de Solé. Ahora, ¿qué es lo que todo esto empieza a dibujar? Empieza a dibujar que no hay un yavismo exclusivo en torno a lo que podría ser la región en la Biblia conocida como Judá, sino que más bien hay una expansión de distintos testimonios de yavismo, por un lado en el norte, en lo que en la Biblia parecería como Samaria, por otro lado en el sur, en el Sinaí, que siempre fue territorio egipcio, y otras en el territorio ya más adentro, digamos, al sur, bien arriba en el Nilo, ¿sí? Frente más al valle de los Reyes en Egipto, que tienen testimonios de una expresión de fe en este Dios llamado Yahvé, o Yahweh.
Después de ese libro del 2017, continuaron las investigaciones. Este es un segundo libro que sale en el 2020. ¿Sí? Como ven, estamos hablando de hace 5 años, todavía no se cumplen 5 años. Este es un libro que de alguna forma cuestiona la mirada tradicional de que con el nombre Yahvé y la fe en Yahvé se habría originado en el sur, en el Sinaí. Por eso la pregunta es si hay un Yahvé que viene del sur. ¿Sí? Obviamente esto empezó a cuestionarse cuando empezaron a datarse paleográficamente las inscripciones, tanto las del Sinaí como las de Betelgeum. ¿Y por qué? Porque resultaron ser más tardías que otras. Entonces, si eran más tardías, siglo VIII frente al siglo IX, evidentemente el camino recorrido para la expansión del yarismo no venía del sur, sino que venía del norte. Este fue uno de los primeros trabajos que empezaron a plantear esa mirada. Después surgió este otro trabajo, en el 2020 también, varios autores, sobre la diversidad ya vista en la Biblia, donde se reúnen acá trabajos de diverso tipo, ¿sí? Por un lado, trabajos de arqueología, por otro lado, trabajos de exégesis, por otro lado, trabajos de historia más bien, y empieza a constatarse de distintos ángulos. Hensel, Benedict Hensel es uno de los que más trabajado el tema del yavismo, está en Alemania, eh, bueno, Nocket también lo trabajó. Eh, Estos autores ya empiezan a percibir de que uno no se puede imaginar los orígenes del yavismo desde una sola región y desde una sola perspectiva, sino que lo que se empieza a constatar es que mucho antes del periodo persa hay distintas manifestaciones locales o localistas de grupos que tienen fe en Yahvé, pero que no están articulados entre sí. Entonces, estas distintas expresiones localistas, con fuerte identidad propia por ser localistas, ¿sí? Van a tener sus propias tradiciones yavistas, y esto es para mí lo más interesante y lo que no solamente replantea el modelo de fe, sino también replantea digamos, la capacidad divina para actuar en la historia durante mucho tiempo, pero de modo universal. ¿Por qué? Porque lo que empieza a surgir es esto, de que hay grupos localistas diseminados por Asia Menor y Egipto, e incluso Babilonia y hasta lo que era Persia, que no están articulados entre sí. Es decir, tienen lo que se llama monolatría, es decir, creen en distintos dioses, pero han optado o tienen por preferencia por este dios llamado Yahvé, por alguna razón que ha quedado de alguna forma desdibujada en la historia o en el tiempo. Esta predilección por Yahvé es la que va a conformar lo que después va a resultar el yavismo. Entonces, eh, este es uno de los primeros autores, digamos, este grupo de autores es uno de los primeros que ya trabaja más organizadamente sobre este planteo, sobre estas hipótesis, cada uno con sus distintas perspectivas, algunos obviamente de más, como diríamos, más cambio o menos cambio respecto de las posturas más conservadoras, pero bueno, se los quiero mostrar justamente para que vean el camino realizado. Uno de los autores, yo acá les traigo, por ejemplo, un extracto de uno de los artículos, este es Reichheftel, donde habla de la función del templo dentro del libro, por este viejo, ya a esta altura del partido, viejo planteo de que lo que en la Biblia se conoce como el exilio implicó a la vuelta del exilio un pasaje del templo al libro. Y vamos a ver que fue al revés.
Entonces, este autor va a trabajar ese tema tratando de analizar la composición básicamente de la Torá, es decir, del Pentateuco. Y que, entre otras cosas, él recomienda hacer una revisión sobre la importancia del templo en el Monte Gerizim, que realmente desde el punto de vista histórico siempre fue el más importante, y digamos, la importancia los orígenes del yavismo y en la conformación posterior del yavismo de este grupo en Samaria, conocido como samaritanos, samarios, bueno, hay todo un debate de cómo se los puede llamar. Habrían convivido pacíficamente durante muchos siglos, básicamente porque el territorio de Judá estaba mucho menos poblado y por lo tanto no era para los samaritanos, presentaba un desafío de poder económico, político, comercial, y porque, repito, todavía había bastante tolerancia de ambas partes respecto de lo que podría ser expresiones del culto en torno a Yahvé. Bueno, no voy a extenderme mucho sobre el artículo porque si no, no me va a dar el tiempo para seguir adelante. Simplemente les presento los libros, el que quiera leerlos después me dice. Eh, ya entramos en un taller de trabajo concreto en el año 2020. Este fue realizado por el grupo, entre otras cosas, uno de los participantes, es uno de los arqueólogos del SEADO, es Juan Manuel Tevez, junto con la Universidad de Ruhr, eh, organizaron un taller sobre dinámica de la historia de las religiones entre Asia y Europa, donde básicamente los arqueólogos que presentaron sus trabajos en este taller venían trabajando en las excavaciones, sobre todo en Arabia y en la zona de la Transjordania, pero básicamente en lo que se conoce como Edom del lado de la Transjordania, en la final de la Edad de Bronce, comienzos de la Edad de Hierro, para esa región, ¿sí? Y ellos proponen, ahí también proponen de que el culto yavista, en esta instancia, por lo menos temporal, habría surgido de alguna forma de manifestaciones de culto en el desierto. Y que, bueno, a través de excavaciones, repito, en el Negev, en la Transjordania y Jazz. Bueno, esto, repito, fue profundizando el paradigma histórico sobre el origen del yavismo. Estos trabajos fueron presentados en una publicación conjunta que está disponible también, fueron publicados en el 2021, y particularmente uno de los artículos es el de Christian Frebel, que trabaja tanto en Alemania como en Sudáfrica, en ese entonces estaba solamente en Sudáfrica, que trabaja más profundamente dónde y cuándo surgió el culto, surgió no solamente el culto, ¿sí? Esta fe en Yahvé. Frebel es uno de los primeros que va a decir que no surgió en el sur, es decir, que no surgió en el Sinaí, sino que surgió en el norte, en Samaria. O por lo menos que lo más antiguo en Asia Menor son los testimonios en Samaria. ¿Cómo llegó a Samaria? Puede ser, y más probablemente en mi perspectiva, que haya llegado a través de la presencia permanente de Egipto en Asia Menor, sobre todo en la Edad de Bronce. ¿Sí? La zona de toda la costa de Asia Menor tiene una testimoniada, una profunda presencia de Egipto que nunca se retiró, jamás se retiró, incluso en tiempos tardíos, ¿sí? Y eso permitió digamos, traspaso o de alguna forma, comunión o expansión de lo que pudiera existir de culto yavista en Egipto
a Samaria y de ahí bajar. Froebel va a proponer que en realidad la dinámica de expansión fue por la Transjordania, llegó al Sinaí tardíamente y de ahí recién entra desde Idumea, desde el sur, a lo que se conoce como la Cefela y por lo tanto llegar después desde el sur a Jerusalén. Y que eso recién habría sido finales del siglo VIII, principios del VII, con suerte. Bueno, estas investigaciones siguieron adelante, ¿sí? Hensel el año pasado sacó este otro volumen, ahora más específicamente en torno a las investigaciones en la Transjordania y en el Levante Sur sobre el yavismo, ¿sí? Y tanto en la edad de hierro antiguo como más llegando al hierro tardío. Lo hace también desde múltiples, son varios artículos y desde múltiples perspectivas. Más adelante, este es un libro que acaba de salir ahora, en noviembre de este año, entre yavismo y judaísmo, de Jonathan Adler. Este es un autor que lo que trata de determinar es cómo el pasaje del yavismo universal al judaísmo local de la zona de Judá, que después va a evolucionar hacia lo que nosotros actualmente conocemos como judaísmo, ese pasaje es el momento en el cual este trabajo, eh, este libro está focalizado, que es básicamente entre el periodo persa y el periodo griego. Desde el punto de vista de siglos, si vamos a hablar de siglos, estamos hablando desde el siglo, finales del siglo VI, comienzos del cuarto. Bueno, según Adler, no hay en el periodo persa, como se pensaba, una ruptura entre lo antiguo y lo que después va a surgir con más identidad en el periodo griego, sino que hay una continuidad, pero va a depender cuánto o más o menos elementos tenemos de esa continuidad del lugar en el cual estemos focalizando el chavismo. Obviamente todo este planteo tuvo y seguirá teniendo ecos en lo que llamamos el revisionismo histórico en torno a los orígenes de Israel. Ahora, por otro lado, independientemente de los trabajos del yavismo, ya había revisionismo histórico en torno a los orígenes específicos de Israel. Este es uno de los primeros libros de Finkelstein en el 2001 y Silverman, que después fue muy conocido este libro, La Biblia desenterrada, donde los dos son arqueólogos, hacen una revisión de la historia de Israel, justamente cuestionando muchos hitos que se dan como históricos, pero que no son tales. Este fue uno de los primeros trabajos que surgió en el 2001, como ven, es anterior a los que venimos presentando, pero ya desde entonces está este revisionismo histórico. Después salió este libro que también en su momento generó mucha resistencia, pero que va en la misma línea de Finkelstein, que es el de Mario Liberani, Más allá de la Biblia, Historia Antigua de Israel, donde va profundizando, ¿sí? Lo que es, cómo se elaboró, digamos, la historia textual de la Biblia y qué es lo que puede considerarse historia y qué historiografía, sobre todo en los textos considerados en la Tanaj como proféticos, pero en la Biblia católica como históricos. Este es el libro que hasta hace poquito, hasta el año pasado, era el más, digamos, aceptado desde el punto de vista del revisionismo histórico, y el año pasado salió este,
a fines del año pasado, fines del 23, principio del 24, salió este de Froebel, ¿sí? Que ya lo hemos visto en Yavismo. Aquí, Historia de Israel, Froebel hace también todo un revisionismo histórico muy, muy detallado, aportando para cada momento histórico y además para cada texto de la Biblia el contexto histórico posible, presumible y probable. ¿Sí? Es un libro muy, muy interesante y como ven, muy actualizado, donde se sigue cuestionando la literalidad de los textos bíblicos en pos de una mirada mucho más asentada en el dato histórico. ¿Cuáles son las principales conclusiones de todo este panorama que ofrece? Por un lado, el estudio del yavismo y por otro lado el revisionismo histórico. Primero, los textos más antiguos de la Biblia, le hace particularmente el Pentateuco, ¿sí? Se cristalizaron en el periodo persa y siguieron redactándose hasta que se cierra el canon hebreo. Estamos hablando en el caso del canon hebreo, se cierra recién en el siglo II de la era común. Es decir, la historia redaccional de la Biblia hebrea tiene digamos, esta franja histórica entre el periodo persa y el siglo II en el caso de la Biblia hebrea. En el caso de la Biblia griega, ¿sí? Que es la versión que va a surgir a finales del siglo III, a principios del siglo III antes de Cristo, la historia va a ser más acotada, porque va a estar básicamente entre el siglo eh, principios del siglo III y finales del siglo I, antes de Cristo, antes de la era común. Una de las cosas que surge y que hay un consenso es la muy discutible centralidad del Templo de Jerusalén y la importancia, no solamente la centralidad en el culto, sino la importancia geográfica y geopolítica de ese templo en el contexto de un yavismo mucho más plural. ¿Y por qué? Porque, entre otras cosas, existían otros templos yavistas, ¿sí? Este es otro tema. No tengo en este momento la posibilidad de detenerme en todo eso, pero lo cierto es que tenemos testimonios más antiguos de que hubo templos yavistas, no solamente en Samaria, en Siquem, sino en Egipto. Y en Egipto particularmente en la época persa y en la época griega. Entonces, esto ya de por sí reconfigura una manifestación plural de yavismos. Hay alguien, un micrófono que está abierto. Gracias. Es Dios que está interfiriendo. Gracias. Bueno, bueno, sigo un poquito más. Entonces, el judaísmo tal como lo conocemos actualmente, ¿sí? Vamos a hacer esa distinción entre yavismo y judaísmo, comienza recién a comienzos del periodo griego y se asienta más, digamos, claramente en el periodo romano y obviamente va a adquirir características más particulares una vez que está destruido el Templo de Jerusalén y sobre todo después del Sínodo de Yama. Y eso implica, además, un cierto pasaje de dejar atrás la Torá como el centro de la religión para empezar a desplazarse hacia la Mishnah en la literatura rabínica, que si bien es previa, en este momento, a partir del siglo II, empieza a afianzarse.
Por otro lado, y esto no es menor, yo he trabajado mucho este tema, existencia de un judaísmo en Egipto muy antiguo, muy importante, que va a ser determinante en la formación del cristianismo o de la identidad cristiana. El judaísmo de Egipto está testimoniado ya en el periodo persa como existiendo desde el siglo VII antes de Cristo en Egipto, ¿sí? Eh, Había un templo dedicado allá en Elefantina, hay documentos que así lo testimonian en el siglo V, pero en esos documentos también queda claro de que el templo venía ya existiendo desde antes, es lo que esos documentos dicen, están escritos en arameo, y después, repito, estuvo también otro templo cerca de Alejandría que estaba vigente en el periodo helénico. Bueno, esto son algunos datos básicos, simples, como para empezar a repensar la historia de Israel desde otra perspectiva que no es el dato bíblico solamente. Y en contrapartida, poner entre paréntesis la supuesta historicidad de los datos proporcionados por los textos bíblicos. Pero además, lo que va a empezar a surgir claramente con esta mirada tan plural es que más allá de compartir los distintos expresiones yadistas un texto, como de hecho lo comparten sobre todo la Torá, lo que empezó a, digamos, quedar más claro no fue tanto el debate sobre el texto, que después continuó incluso, y con las traducciones posteriores también continuó, sino el debate sobre las interpretaciones del texto, ¿sí? Y ahí, bueno, eso es un mundo en el cual uno tiene que dialogar o dialogar, porque uno no puede presumir que la propia interpretación ni es la única ni es la válida, ¿sí? Y hablo de cualquier perspectiva, ¿sí? Bueno, entonces, dicho esto, va un breve resumen de cuál es mi propuesta para después proponer también algunas miradas teológicas al respecto. Lo que yo más o menos me quedó claro hasta ahora y que vengo trabajando desde el aspecto de exégesis, pero también, como ven, desde la arqueología, es que el yadismo se consolida en el periodo persa tardío, es decir, estamos hablando de finales del siglo V, principios del siglo IV antes de la era común. Y a partir de un mosaico de distintas expresiones yadistas de fuerte corte localista, provenientes principalmente de Samaria, Babilonia, Transjordania y Egipto. ¿Cómo? Y esto es lo más interesante, al menos para mi perspectiva, y esa es la novedad que yo ofrezco, estas distintas expresiones yadistas en el periodo persa se terminan estructurando, configurando entre sí en torno a una categoría religiosa, es decir, se cohesionan, deciden cohesionarse y presentarse a las autoridades persas como una confederación religiosa en torno a este dios llamado Yahvé. Entonces, se presentan y con un texto que es la Torá, que está estructurado desde el punto de vista textual como un tratado de alianza, pero que además se consiguen y se perciben a sí mismas como miembros de una alianza común en torno a este Dios llamado Yahvé, que en ese momento fue una opción monolátrica. Todavía no estábamos en la instancia más avanzada del monoteísmo. Esto es monolatría en torno a Yahvé. Y esta es la gran decisión. Este es el principio fundamental del concepto de alianza. Hay distintos localismos, cada uno con sus propias tradiciones yadistas, muy antiguos en algunos casos, pero que en un momento determinado de la historia deciden abroquelarse en torno a esta estructura político-religiosa
que podríamos considerar como una confederación. Ahora, para poder hacerlo, no solamente deciden voluntariamente hacerlo y organizadamente, como esta figura de tribus, ¿sí?, que va a aparecer, sino también porque necesitan presentarse a las autoridades persas en un momento donde la tolerancia religiosa ya había empezado a evolucionar. No estamos en el periodo ni hitita antiguo, ni babilonio, ni asirio, donde la intolerancia religiosa era extrema, sino que ahora tenemos una estrategia geopolítica y de poder de los persas de bastante tolerancia religiosa. En ese momento es propicio para que se establezca esta confederación, repito, y para poder darle una, digamos, estructura formal, se redacta la Torá. ¿Sí? Se redacta un texto fundacional, el Pentateuco. Este texto fundacional está estructurado, ¿sí?, literalmente y voluntariamente y objetivamente, tiene como objetivo estar estructurado en torno a un modelo de tratado de alianza que ya estaba presente en Antiguo Oriente Medio desde la época más antigua. Es decir, tratados de alianza hay en Asia Menor, en Antiguo Oriente Medio, desde el tercer milenio. La novedad de este tratado es que en general va a conservar la misma estructura de todo tratado, una introducción, sobre todo invocación a los dioses que dan testimonio del tratado, una introducción histórica de por qué se realiza, pero en este caso, y eso va a estar mucho más claro en el libro de Deuteronomio, que es el que clausura el Pentateuco, el tipo de tratado de alianza no es un tipo de tratado de vasallaje, como el que tenían los hititas, sino es más un tipo de tratado de paridad. Es decir, es un tipo de tratado en el cual no solamente tenemos 12 tribus, sino que uno de los integrantes es Yahvé. Esta es otra mirada muy, muy sorprendente. Yo fui una de las primeras que me sorprendí cuando empecé a entender que no es un tratado de vasallaje. Es decir, la opción por la categoría de alianza en la Biblia, esta opción por venerar a Yahvé, no es para rendirle obediencia, es para reconocerlo como Dios, que es totalmente distinto. Es decir, el concepto de ley asociado a la Torá es un concepto mucho más amplio que solamente el forense, que después va a primar en la literatura rabínica. En esta estructura literaria de tratado de alianza del Pentateuco, tiene un papel fundamental el Shir Hashirim, que es el Cántico de Moisés, Deuteronomio 32. Este pasaje de Deuteronomio 32 es uno de los testimonios de la alianza. Todo tratado de alianza tiene uno o dos testimonios. ¿Por qué uno o dos testimonios? Va a depender del tipo de tratado. Si es un tratado de vasallaje, hay un solo testimonio, no hace falta dos, pero en este caso tiene dos testimonios, las famosas dos tablas de la alianza, ¿sí? A estas dos tablas de la alianza implica que hay dos partes en la alianza y que hay un testimonio para cada una de las partes que reconoce que la otra se compromete a algo y que ella se compromete con la otra a algo. Este cántico de Moisés es el testimonio que le corresponde al compromiso que asume Yahvé de fidelidad con su pueblo. Eso es lo sorprendente. Que es un cántico para ser celebrado, cantado, no de casualidad, en la fiesta de renovación de la alianza. Y que se supone que estaba llamado a estar tallado en una tabla que iba a estar alojada en nada más ni nada menos que el arca de la alianza, ¿sí? Así figura al final del libro de Deuteronomio. Bueno, como todo tratado de alianza, al final tiene bendiciones y maldiciones
para quienes permanezcan dentro de la alianza y quienes la traicionen, que son las bendiciones, maldiciones que aparecen al final del libro de Deuteronomio, básicamente en Deuteronomio 33. Bueno, ahora, entonces, esto implica que el concepto de alianza en la Biblia tiene que ser revisado no solamente con la perspectiva forense de obediencia a la ley, sino desde una perspectiva mucho más amplia que implica un compromiso mutuo entre Dios y su pueblo. Eh, Cuando uno analiza específicamente ahora a la Torá, uno percibe que hay ciertos pasajes que denuncian la intención de la Torá de que no figure allí ninguna referencia a los localismos de yavismos. Es decir, expresamente están suprimidos cualquier posibilidad de referencia, ya sea a Jerusalén, ya sea a Siquem, ya sea a Egipto, para que allí hable de algún lugar elegido por Dios. Por eso, en la Torá va a aparecer una serie de pasajes que cuando haga referencia a que tal texto o tal ceremonia tiene que ser celebrada en tal lugar, el pasaje no va a decir en un determinado lugar, va a decir en ese lugar elegido por Dios. Y esta es una intencionalidad que muestra muy, muy claramente que el texto de la Torá es un texto compartido para que pueda ser recitado en cualquier lugar y en cualquier momento por cualquier yavismo. ¿Sí? Esto es un punto central. ¿Qué consecuencias tiene esto ahora para el cristianismo? Desde el punto de vista histórico, no hablo teológico todavía. La consolidación fue en el periodo persa, ¿sí? En el siglo, probablemente yo calculo que finales del siglo IV, antes de Cristo, o antes de la era común. Con el tiempo, esa cristalización en torno al concepto de alianza y confederación yavista terminó formando una confederación, ¿sí? Pero que respetó los localismos de las cuales había surgido. Es decir, lejos de anular los localismos, estos localismos ahora cobraron más sentido a la luz de las diferencias con las otras expresiones del yavismo. Y esta es la riqueza que tiene la Biblia de haber conservado distintas expresiones, distintas miradas e incluso distintas formas de culto a Yahvé. Entonces, lo que realmente ha pasado es que no hubo un pasaje del templo al libro, sino que vamos a ver que hay un pasaje del libro al templo. ¿Por qué? Porque con el correr de los siglos, estos localismos volvieron a tener templo o empezaron a tener templos. Entonces, lo que había sido el espíritu universalista del origen de la Confederación, de alguna forma empezó a, no digo ser traicionado, pero a ser puesto en reserva cuando empezaron a surgir templos locales no solamente identidad propia, sino poder político ahí. Entonces, lo que uno percibe, repito, es el pasaje del libro al templo, no del templo al libro. Y ese pasaje es posible por la redacción de la Torá. En el periodo griego, entonces, surge una nueva modificación, una respuesta a ese surgimiento de los templos, que es el surgimiento de las sinagogas. Las sinagogas no hubieran podido surgir sin la traducción al griego de la Torá y de los libros del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el mundo hablaba griego y porque
era necesario que el culto fuera en griego si quería tener alguna forma de aceptación y expansión. Entonces, la Septuaginta, lo que se conoce como la Septuaginta, la versión al griego, o la traducción al griego, como quieran llamarlo, del Antiguo Testamento, es la que permite al judaísmo expandirse y darle una identidad y un culto a las sinagogas a partir del periodo griego. Las más antiguas están en Egipto, no de casualidad, porque es ahí donde surge la Septuaginta y a partir de ahí donde se permite esta gran expansión de las sinagogas. Y el culto sinagogal fue de alguna forma el volver a este espíritu universal del yavismo, ¿sí? Y le permitió en ese espíritu universal, repito, una expansión, ¿sí? Muy grande geográficamente. También hubo sinagogas samaritanas, tanto en Egipto como en Asia en este periodo. Eh, ¿Qué es lo que pasó? Particularmente desde el punto de vista de conflictos, y conflictos muy graves, fue los que se desataron a partir del periodo macabeo, estamos hablando del siglo II, finales del siglo II, o mediados del siglo II, y después con Juan Hircano, es decir, con grupos muy, muy sectarios, muy violentos, muy intolerantes con cualquier otra expresión que no sea el tipo de yavismo local que pretendían instalar en torno a Jerusalén. Estos grupos fueron los que de alguna forma desataron el conflicto con los samaritanos, y un conflicto tan violento que no hubo forma de volver atrás de ese conflicto, ¿sí? Destruyeron el templo de Siquem, torturaron y mataron a los sacerdotes de Siquem, y no una vez, fueron más de una vez, y además mucha intolerancia con cualquier otra expresión de yavismo que no fuera la que ellos entendían en torno a cómo concebían la alianza, que básicamente exigían la circuncisión como rito de iniciación. Entonces, dicho esto, yo sé que voy muy rápido para todas estas novedades, permítanme ir rápido porque si no, no me alcanza el tiempo. Voy a ofrecer algunas implicancias teológicas para luego abrir el debate. Primero, el monoteísmo, que es compartido por las tres grandes religiones, judaísmo, cristianismo, el islam, fue un proceso lento que tardó mucho tiempo en llegar a ser monoteísmo, y un monoteísmo en torno a Yahvé. El concepto de alianza, que logró estabilizar la monolatría yavista, tuvo el gran desafío, no es ahora un tema de regionalismo, porque surge de un mosaico regional. El gran desafío del concepto de alianza establecido como monolatría Yahvé es la idolatría a otros dioses. Y ese es el gran pecado en la Biblia. Y es ahí cuando uno entiende sobre todo la literatura profética y sobre todo los relatos del Éxodo en contra de los dioses egipcios, porque son los que realmente desafían el concepto de monolatría en torno a Yahvé. Y ahora volviendo al tema específico de la alianza, son los textos bíblicos donde aparece más explícitamente el concepto de alianza, no solamente a través del nombre, Berit, ¿sí? Sino a través de otro concepto que me tocó trabajar mucho, que es el concepto de consuelo de Israel o consolación de Israel. Detrás de eso hay mucho, digamos, es un término que es Naham en hebreo, pero que también en el culto, en el culto sinagogal, tiene ciclos, o tanjumim, y es un tema, un concepto muy, muy importante, no suficientemente valorado y elaborado también, valorado y elaborado
la importancia que tiene el concepto de consuelo o consolación de Israel en torno a la categoría de alianza. Pero esta consolación de Israel, que va a aparecer, sobre todo en los libros proféticos, al final de cada libro profético, como una parte de la estructura dedicada al libro de la consolación, pero que, repito, aparece en Salmos y aparece también en otros escritos, este concepto de consolación de Israel va a adquirir con el tiempo categorías escatológicas, ¿sí? ¿Qué es el concepto de consolación de Israel? Surge nada más ni nada menos que del cántico de Moisés, de la promesa que hace Dios a su pueblo en el cántico de Moisés de juzgarlo, llegado el momento, juzgar a su pueblo, promete juzgar a su pueblo, salvar a sus siervos y condenar a los infieles. Este es el núcleo teológico del Cántico de Moisés, donde el mismo Dios aparece levantando la mano en alto, jurando por sí mismo que va a respetar esa promesa. Esta promesa es entendida con el tiempo en categorías de la consolación de Israel, pero que va a estar desarrollada con distintos matices dependiendo del libro profético y dependiendo de los localismos, es decir, a la luz de las tradiciones propias de cada lugar. Esta dimensión entonces escatológica que tiene la alianza por sí y también el concepto de consolación de Israel, obviamente hable a una mirada hacia el futuro, tanto del judaísmo como del cristianismo, que es una mirada común, porque en ambos, y en el Islam también, ¿sí? Yo he hablado con gente del Islam donde la categoría de alianza también es muy valorada, ¿sí? Entonces, esta categoría de alianza o consolación de Israel, depende de la perspectiva con la cual la querramos evaluar, tiene una dimensión escatológica que está compartida tanto por el cristianismo como por el judaísmo. Pero que obviamente, ¿por qué? Porque hay una parte digamos, que todavía se espera de la intervención divina de Dios en el final de la historia, tanto por el judaísmo como por el cristianismo. Y que obviamente del lado del cristianismo va a tener categorías mucho más definidas en torno a la figura de Cristo, que desde esa perspectiva es una, digamos, novedad para la que venía planteándose antes. ¿Por qué? Porque si bien ya estaba prefigurado en varios textos, por ejemplo en Isaías, o en los textos sapienciales y en los Ketuvim, ciertos aspectos de la alianza a nivel cósmico o a nivel humano, ¿sí? Por ejemplo, el siervo en Isaías, él mismo encarna la alianza, mientras que en los textos sapienciales la alianza está asociada con la sabiduría de Dios y tiene más dimensiones cósmicas, además de éticas, ¿sí? Esto, con la llegada de la figura de Cristo, va a adquirir dimensiones muy, muy concretas en torno a este concepto de alianza. Dicho esto, abro el debate y escucho preguntas, comentarios. Gracias por seguir escuchándome hasta el final. Bueno, muchísimas gracias por una exposición interesantísima que evidentemente tiene mucho estudio, sobre todo estudio histórico, arqueológico, pero también teológico detrás para fundamentar lo expuesto. Y te voy a contradecir en una palabra nada más. No quisiera que sea un debate. Invito a que sea una conversación donde nadie se esfuerce por tener la razón y demostrar que tiene la razón,
simplemente intercambiemos ideas y que cada uno aprenda lo mejor que pueda, es decir, un diálogo. Es una cuestión semántica, yo sé que venís con esa intención, así que por eso me permito discutirlo para que quede bien claro, nada más que por eso, no para contradecirte. Bueno, este, tras agradecerte, ahora espero Úrsula Hay levantó un la comentarios. montón mano. de manos levantadas. Adelante, adelante. Bueno, agradecer, sin duda, agradecer y decir que me ha resultado muy interesante esta comprensión de la alianza con esta visión, no tan exclusivamente tan centrada en el mesianismo, sino en esta visión escatológica más amplia que nos has presentado. Y me parece muy rico pensar en esta alianza que está a la base de lo que somos, eh, desde esta categoría de consolación de Israel. Me parece bellísimo, realmente. Y también muy rico de consecuencias éticas, ¿no? O sea, ¿a qué compromiso nos lleva esto? Si el Señor de la historia interviene en nuestra historia para darnos consolación, para ser fiel a su alianza con nosotros, ¿cuál es el papel que nosotros debemos de jugar unos con otros, ¿no? Y también esta visión que sí, sin duda yo estaba convencida que el templo había dejado paso al libro cuando el templo es destruido y entonces el libro en la sinagoga. Verlo al revés me parece realmente súper novedoso y me quedo con muchos deseos de seguir profundizando. Bueno, muchas gracias. No sé si querés que conteste algo de lo tuyo, que me parece interesante el planteo. Digamos, las consecuencias éticas, además de, digamos, religiosas, el concepto de consolación de Israel. Tengo que hacer una aclaración sobre una palabra, como diría Marcelo. El término consuelo en la Biblia, tanto en hebreo como el equivalente en la Biblia griega, paracaleo, no tiene las categorías, podríamos decir, actuales del consuelo, que es como una especie de palmadita en la espalda y ya se va a pasar todo, sino que implica, cuando aparece la palabra Naham en la Biblia, que está en lugares muy, muy especiales, ¿sí? No está utilizada, es casi un término técnico en la Biblia, la categoría, el término Naham. Sobre todo cuando está utilizado como verbo con sujeto divino y en forma pasiva. Ahí hay textos que claramente apuntan de una intervención divina en la historia para que la alianza tenga sentido y que muestre la fidelidad de Dios con su pueblo. Pero volviendo al tema ético, ¿sí? Eh, a mí siempre, por un tema personal, ¿sí? Concebir la relación con Dios en categorías de ley y de obediencia me pareció muy poco rico, ¿sí? Opresivo, ¿sí? Para ser más precisos, árido desde el punto de vista personal de la espiritualidad. Pero fue recién cuando empecé a leer más detalladamente, porque formo parte de un grupo de estudio en España con la Universidad de Loyola, algunos pasajes del libro de Isaías, particularmente en donde Isaías se presenta, los pasajes del siervo de Isaías, ¿sí? Eh, se presenta como la alianza, él está destinado a hacer alianza. Y así como lo presenta el texto, no dice que él va a hacer una alianza, ¿sí? Sino que él es la alianza, lo cual le otorga a la categoría de alianza una dimensión humana exquisita y que me parece que está muy poco explorada. ¿Por qué? Al menos en Isaías, lo cual no significa que sea la única respuesta
ética, porque en los libros sapienciales hay otra respuesta, pero en el libro de Isaías, la perspectiva que ofrece que el siervo sea él la alianza, permite que cualquier afrenta al siervo sea una afrenta a la alianza. Y por lo tanto, el dolor del siervo o el dolor infligido al siervo es el dolor infligido a Dios por haber traicionado la alianza. Eso me parece que tiene una dimensión espiritual muy profunda, que incluye algo que no siempre está incluido, que es incorporar el sentido del dolor no como castigo, no como una dimensión negativa. Eso desde el punto de vista del libro de Isaías no es la única respuesta. En los textos sapienciales, particularmente en el libro de Proverbios, pero también en uno deuterocanónico como es el eclesiástico, hay una doble dimensión de la sabiduría y por lo tanto también de la alianza, porque en el libro del eclesiástico la sabiduría es la alianza de Dios, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque hay otro tema. Se está mirando la categoría de alianza como un pacto, ¿sí?, de Dios con la creación, es decir, tiene una dimensión cósmica, la alianza. Esa dimensión cósmica que no siempre queda claro en los textos hebreos, en la Torá, en el judaísmo griego, el judeo-helénico de Alejandría, sí lo tenía. ¿Por qué? Porque en el judaísmo helénico de Alejandría ya estaba incorporado en la interpretación de los mitos de creación la dimensión cósmica de la alianza. Entonces, a través de un mediador que va a aparecer en la literatura rabínica y que va a aparecer en los textos bíblicos como la palabra de Dios, ¿sí? O la presencia de Dios, ¿sí? Un mediador divino, que ya está en la Biblia, pero no tan claro y ni tan elaborado como lo tenía el judaísmo de Egipto, y que esto va a ser fundamental para el cristianismo. Esta dimensión cósmica de la alianza obliga, de alguna forma, a que cada ser humano sea reflejo de esa dimensión cósmica de la alianza, respetando no solamente la armonía de la naturaleza, sino también la armonía con Dios, entre Dios y el mundo. Y obviamente entre los seres humanos, ¿sí? Por lo tanto, hay una dimensión ética ahí, detrás de la alianza, que se maneja a otro nivel que no tiene que ver con la explícita mención de los 10 mandamientos, ¿sí? ¿Queda claro? Bien. Marcelo, Noemí está pidiendo la palabra. Sí, sí, Bueno, adelante, Noemí, por favor. gracias. Bueno, yo únicamente, Olga, para felicitarte y decirte que has abierto en mí una curiosidad que creo que va a tener que ser resuelta con el estudio de los nuevos paradigmas, porque me quedé realmente impactada de lo poquito que sé de todo este tema y ni siquiera había yo escuchado el término yavismo. Entonces te agradezco mucho que me hayas quitado la venda de los ojos y que me hayas despertado a un nuevo conocimiento. Te felicito y muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien. Muchas gracias, Noemí. Bueno, si me permiten, ¿puedo intervenir yo además de coordinar? Es un Por poquito, supuesto, eso de estar en la Marcelo, misa y en la procesión es complicado, pero te perdonamos, Marcelo. bueno, la verdad dijiste muchas cosas, entonces solamente voy a comentar algunita nomás. Vos hablaste de la importancia de la Septuaginta y la traducción al griego para la difusión de las ideas del yavismo. Por ahí no sé por qué no tuviste en cuenta que además de esa traducción al griego, hubo antes y después una cantidad bastante importante de traducciones al arameo
que permitieron que la mayor parte del pueblo judío y de las personas que se acercaron al culto yavista y al judaísmo provinieran de ámbitos ajenos al imperio romano y a Grecia. Y así es como después surgió el Talmud en Babilonia, tierra que se pudo salvar de la destrucción romana, que fue no solo del templo de Jerusalén, sino también del templo, vos hablaste de uno cerca de Alejandría, en Leontópolis Sí. estaba, por la familia sacerdotal de los Oníades, que tenían trato civilizado con el de Jerusalén y estaba permitido hacer sacrificios en uno u otro, y fue destruido por los romanos. Entonces, me parece importante resaltar que para el cristianismo ha sido fundamental la Septuaginta, pero que hay otras traducciones que fueron desde siempre conservadas y estudiadas por la tradición judía, porque en cada traducción hay pequeños cambios y entonces sirve para entender qué quiso decir el texto original. Al día de hoy se siguen estudiando. Ese era un comentario que quería hacer. Y el otro es respecto a la dimensión ética. O sea que yo creo, esta es una idea personal, ¿no? Y acá hay gente del palo judío que me podrá discutir, contradecir, si consideran que no es representativo lo que digo. Pero a mí me parece que monolatría o monoteísmo son construcciones conceptuales, doctrinarias, que tienen que ver más con cómo se transmite un conocimiento en ámbitos sacerdotales. Pero que el rechazo de la idolatría politeísta, por ley, conlleva una enseñanza ética fundamental y que define la identidad judía. Pero no porque se trate de una monolatría o monoteísmo, sino que porque los pueblos hace 2000 años, entre los romanos existía la patria potestad que le permitía a un señor matar a sus hijos si quería. Y muchísimos pueblos de Medio Oriente practicaban el sacrificio de niños ante ídolos. Entonces, el rechazo de la idolatría que empezó con Abraham es una doctrina legal, por un lado, pero es una formación ética de no mandar los hijos a la muerte porque sí, ni por lo que sea, ni siquiera para servir a Dios. Y esa es una enseñanza ética fundamental del judaísmo de hace 2000 y tantos años. Puede ser que tengas razón, porque no es un tratado de historia, el Tanaj, entonces puede ser que no sean 3600 años, sino que sean solamente 2700. Vale, no problem, la realidad es la que manda, si eso es lo que dice la arqueología, todo bien. Pero la enseñanza ética de que los hijos no son propiedad de sus padres, sino que los padres somos custodios de nuestros hijos. Esa enseñanza es una enseñanza ética fundamental que aportó el rechazo de la idolatría, que después se transforma en doctrinas como monoteísmo, en lugar de monolatría, o lo que quieras. Y esa parte no la escuché en tu exposición porque hablaste de la posibilidad ética que surge con el cristianismo, pero esto es algo que surgió, se lo lleva en parte el cristianismo, pero surgió mucho antes, no con la doctrina monoteísta, sino con el rechazo de la idolatría. Bueno, no quiero ser redundante, es una idea para compartir, no para discutirte, en serio, lo aporto porque viendo las cosas desde otro ángulo, viendo el mismo proceso histórico. Otro tema que se me ocurre adicional, como para ir tirando acá al ruedo a ver quién quiere levantarlo, es que está muy bueno el diálogo interconfesional, puede ser entre historiadores, arqueólogos
y gente religiosa. Puede ser, porque somos todos seres humanos, pero este grupo de encuentro tenemos el vicio de querer que sea un encuentro entre judíos en cuanto judíos y cristianos en cuanto cristianos. Y entonces la información científica objetiva, repito, la realidad manda acerca de la historicidad de los eventos que señala la Biblia, es importante para el que quiera profundizar sus estudios bíblicos, pero no tiene que ver con temas como si hay enseñanzas éticas. Eso es más del lado de la lectura religiosa, creo yo. Bueno, hasta acá lo poquito, y no para debate, no para discutir, yo lo No, no. lancé como para estimular a ver si otros, y sobre todo gente que sabe más, qué sé yo, Joel, ahí está Jorge, por ejemplo. Adelante, Jorge. ¿Puedo, antes de que Jorge hable, hacer un comentario? ¿Me permite? Jorge, ¿te molesta si esperas un minuto? Por favor, te escuchamos, Olga, y después directamente habla Jorge. Nada Bueno, más que simplemente un comentario para no perder el hilo de los comentarios, ¿sí? Eh, yo he trabajado mucho el tema de violencia en la Biblia, incluido el tema de los sacrificios, sobre todo en el pasaje del libro de Jueces, donde el Jefté mata a su hija, sacrifica a su hija, pese a todas las ordenanzas en contra, ¿sí? Entonces, esto que pareciera que es un pilar fundamental, aparece totalmente justificado en otros pasajes en torno a una guerra santa. Yo no voy a entrar en ese otro tema que es la violencia, donde los textos bíblicos se utilizan para justificar la violencia o una guerra santa. Pero digo, a veces hay ciertas premisas que no son tan universales. Nada más que eso digo, ¿sí? Jorge, te escuchamos. No te escuchamos. Está silenciado. tienes que desmutear. Ahí hay un micrófono Sí, rojo. sí, 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 Ahora sí, sí. sí, sí. Ahora me escuchan. Ahora Sí. sí. ¿Sí? Bueno, muy buena la exposición, muy interesante desde todo punto de vista. Y me permiten hacer, como decía Marcelo, no, para no entrar en ideas, en discusión de ideas. Se habló de la Septuaginta. El problema es con el estudio de la Torá, es que el hebreo, la letra hebrea, es una letra multidimensional. O sea, no se puede tomar como un texto de inglés o castellano, que la A es la A, la B es la B, etcétera, etcétera. Cada letra tiene una construcción y esa construcción, cada parte de la letra está hablando de algo relacionado con los textos y con las enseñanzas que trae el texto hebreo. Por eso que uno de los principios en el estudio de la Torá es que en el texto literal está lo secreto. O sea, para entender realmente el misterio o los conocimientos que Dios quiere que nosotros tengamos sobre la creación, ¿sí? Hay que tener en cuenta esta multidimensionalidad. Si una persona, y yo siempre entro en con los mismos problemas, ¿no? Cuando hablo con cristianos amigos míos, este, no he encontrado una sola traducción que no tenga errores, errores importantísimos, porque desde la primera letra Bet se abre un mundo completo en el estudio del mensaje. Entonces hay que tener cuidado cuando uno lee cualquier traducción, no importa qué idioma. Es muy importante ir al texto. Segunda aclaración, Olga, es muy interesante porque la Biblia, la Biblia hebrea, llamémosla así, ¿no? Porque no es Antiguo Testamento, es la Biblia hebrea, habla de una evolución.
presenta al ser humano, sin entrar en detalle, como un proceso evolutivo que empieza con la descripción de lo que crea Elohim y va avanzando Jorge, te silenciaste. hasta... Sí, me autosilencié. También será el Señor que me está diciendo que me quede callado. Eh, esta evolución es un plan divino que ha ido lentamente haciendo entrar al ser humano, que no fue creado hace 6.000 años, como dicen muchos, y que de muchos millones de años, ¿sí? Lo ha ido entrando de tal manera que llegamos a esta idea de la unión, de la alianza. Y la alianza está en el en la Biblia hebrea, está los principios de la alianza moderna alrededor de Israel, pero que incluye a toda la humanidad, porque el mensaje de la Torá es universal. Tú, Olga, dijiste algo, me llamó la atención, por supuesto, que Cristo da a la alianza una dimensión humana, divina, ¿sí? Cósmica y otro, pero esas dimensiones están en la Torá y muchas otras dimensiones que están incluidas en esta multidimensionalidad del texto hebreo. O sea que yo personalmente encuentro muy interesante la evolución del yadismo, como llamas, ¿no? Pero esta parte es parte de la evolución cósmica, hacia dónde nos lleva nuestra evolución. De que no solo Cristo, ¿sí? Como dijiste, le da la dimensión la está presente en todo el texto del Pentateuco. Eso Sí, quería no, no, te decirte, agradezco, Jorge. pero muy interesante, muy No, interesante. no, te agradezco. Lástima porque hay tanto que hablar que muy interesante, fascinante. No, gracias, Jorge. Por ahí no tuve oportunidad de leer todo lo que estaba escrito, pero en el texto que estaba escrito, cuando hablé de ese tema, dije que estaba prefigurado en el Antiguo Testamento o en la Torá. Está prefigurado. El tema de la novedad del cristianismo es que la dimensión humana es real. Eso es lo que agrega de alguna forma, ¿sí? Pero la prefiguración estoy totalmente de acuerdo con vos de que está, ¿sí? La dimensión humana prefigurada, como dije en la categoría de siervo y en otros textos. ¿Sí? Sí, sí. Gracias, Jorge. Me alegro que te haya gustado y seguimos dialogando. Muy interesante. Sí, Jaime está pidiendo la palabra. Gracias, Jorge. A mí se me ocurre que hay una idea fundamental, que en este grupo la venimos trabajando hace muchísimo, y que en realidad esta pequeña, lo que parece una discusión, la salva y construye un puente, que es entender que para los cristianos, Cristo revela y enseña la dimensión humana de la alianza y de las sagradas escrituras. Y para el estudio y la práctica judíos, que es otro camino, el estudio y la práctica judaicos enseñan la dimensión ética propuesta en las sagradas escrituras. Dos caminos diferentes que van en la misma dirección. Perdón, no pude conmigo mismo y tuve que lanzar esa reflexión. Jaime, es tu turno. Adelante, te escuchamos. Como tantas otras veces, voy a aburrirlos a ustedes, queridos hermanos, con una cuestión personal. Yo era un chico que leía mucho y cae en mis manos Heródoto y me volví loco. Empecé a decirle a la maestra, pero Heródoto cuenta
todas estas cosas, ¿a quién le interesaba Herodoto? Solamente a un chico maniático. De ahí en adelante, cada vez que encuentro la historia, nunca puedo determinar si esa historia es verdadera o es una leyenda, pero en todo caso podemos decir que en toda historia escrita hay puntos de vista y hay leyenda y hay deseos que no encontramos algún historiador que pueda decir esto es realmente la verdad. Todo lo que vos nos has contado amplía nuestra visión de las posibilidades del nacimiento del monoteísmo. En última instancia, todo se refiere a Yahvé como el Dios único en contraste con todas las religiones paganas y que cada una de ellas buscaba encontrar un libro o una forma de pensar que tuviera dimensión ética como planteó Marcelo. Es fantástico porque nunca en mi vida, siendo judío completo y siendo amante de la historia, de las interpretaciones, había oído esto que vos nos has contado hoy, en la que han trabajado tanta gente, historiadores con buenas intenciones, buscando en los distintos niveles que nos puede permitir la distancia y los errores que se producen, de la existencia de todo un sistema, o por lo menos parte del sistema humano, que buscaba encontrar un monoteísmo con una ética diferente, basada en el valor del ser humano. Entonces yo te agradezco el trabajo y el esfuerzo que ha significado leer en los distintos idiomas y encontrar antecedentes que no están a nuestro alcance normal y que vos nos ponés a disposición. Más allá de eso, el resultado es lo que dijo Marcelo, un intento con errores, con problemas, de ayudar a la gente a vivir en una dimensión diferente que la que era su realidad económica y de tremendas injusticias que no se han terminado, por cierto, porque las injusticias siguen estando, pero hay un concepto central de que las cosas tienen un objetivo diferente a enriquecerse o aprender formas, formas directamente, sí, de acercarse. Vos nos has acercado a una época que no hemos vivido a través de las interpretaciones, que algunas estarán mejor, otras estarán peor, pero que todos nos llevan a que hubo movimientos que se plasmaron en lo que tenemos hoy, no todos. No todos tenemos ese sentimiento porque estamos viendo todos los días maldades en todo el mundo que nadie conoce ni acepta, pero que son
el pan de todos los días en la humanidad. Tremendas matanzas, tremendas incongruencias, enriquecimientos sin fin y sin necesidad, errores científicos que la gente acepta o leyendas. Pero todo eso viene de aquel entonces, de gente que buscaba algo valioso como guía de la vida. Gracias, querida Olga. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. ¿Quién levanta la manita? Se han quedado en silencio. Pedro, adelante, Pedro. Voy a aprender para no estar a oscuras. Bueno, Olga, un gusto conocerte y escuchándote me trajo a la memoria experiencias que yo también compartí en Israel hace muchos años y en la excavación, con Amijail Mazar y con alguna de tus compañeras que también conoces en la UCA, ¿no? Tanto Graciela Gestoso, un montón de ellas. Y, y cuando hablabas de esto que es el revisionismo y la gran discusión que se viene presentando de hace tiempo, ¿no? Quería contarles que estando en Nir David, Mazar invitó a Finkelstein. Y en el grupo de excavación había un grupo de profesores y de estudiantes de Estados Unidos, de un colegio, Guillermo Cari, que es un misionero. Así que lo fuimos a escuchar, vino y habló Finkelstein, y vinieron todos los jóvenes, y escuchándolo, yo estaba esperando en qué momento se iba a producir la hecatombe ahí con lo que estaba diciendo, pero hace 35 años, ¿no? Porque no solamente estaba la Biblia desenterrada, sino que también escribieron acerca de David y Salomón, ¿no? Y los hermanos judíos se deben haber parado los cabellos de punta o todos los pelos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este revisionismo corría todo, ¿no? Y aún la situación de David y Salomón llevando a la época de Josías. Es interesante. Nosotros podríamos tomar un café y hablar. Y como, Encantada. y como son, Lo tomo como una invitación. no, y como son interpretaciones, a veces nos traen malos entendidos. Y el yavismo es interesante, porque también fue digamos, el fundamento teológico para apoyar la monarquía unida. Pero con la presentación así, negamos la monarquía y negamos a David y Salomón. Y no adhiero totalmente a eso. Y no adhiero a algo que dice que primero fue la escritura para el templo, sino que yo puedo pensar que en el término de la escritura estoy de acuerdo que en la época del exilio hubo una necesidad, de esa necesidad que ese peregrinaje, que algunos lo niegan, otros lo aceptamos, ¿no? La situación de que en ese peregrinaje por el Sinaí se determina la identidad de un pueblo. Ahora, esto es discutible porque dijiste una frase muy interesante, cuando hay intencionalidad. Y todos sabemos que los escritos tienen intencionalidad y la escritura es intencional. ¿Bien? Ahora, de alguna manera, yo adhiero a esto. Hay toda una memoria oral que en un momento, y esta es la gran discusión que tenemos a veces o que se tienen entre los académicos, todo el texto es elaborado en la época del exilio o hubo partes previamente en donde se pone por escrito. Y a esto adhiero porque estando ahí, en Israel, en la excavación, en el 93, y para mí fue una bendición porque era joven, bueno, mucho más joven que ahora, ¿no? De pronto, con estas discusiones con Finkelstein,
y Silverstein, y la escuela precisamente de Tel Aviv, surgió algo muy interesante que vos lo mencionás de otra manera, que es la estela de Dan. Y estábamos ahí, estábamos ahí. Es decir, y estábamos con Graciela Gestoso, creo que la debes conocer, bueno, ahí con Violeta Fidanza y con un grupo de profesores y de muchachos ahí viéndolo. Y al otro año encontraron la otra mitad. Y después fue toda la discusión con esa bendita Estela de Dan. Algunos, algunos me están escuchando y dicen, ¿de qué estamos hablando? Lo que quiero decir es que esto es una cuestión que toca aspectos de fe y académico. Y atiendo a eso y te agradezco la exposición. Es decir, son charlas que nosotros tenemos acostumbrados a discutir cuando se hacen las escuelas, las interescuelas de historia en las universidades, ¿no? Y entonces a veces nos ponemos un poco intensos en esto, pero aquí estamos disfrutando de lo que mencionaste, que es interesante y que todos los hermanos que estamos aquí, de alguna manera, podemos adherir a algunas cosas y a otras podemos analizarlas. Pero eh, algunos me preguntan, ¿pero cómo haces vos con tu fe con la arqueología? Y a mí no me trajo problema, nunca me trajo problema. Es decir, y excavé con Mazar, pero también excavé este, con, con la sobrina, y excavé en la zona cuando ella mencionaba que habían encontrado el palacio de David. Bueno, ¿qué palacio de David vamos a encontrar si negamos que puede haber existido? Pero trabajamos. Pero el padre de ellos, el abuelo, tuvo una frase muy interesante y que la pone Eilat Mazar, fallecida recientemente, hace unos años cercanos. Digamos, me voy a tomar el atrevimiento de decir, el viejo Mazar dijo, y lo traducía a Eilat, dice, bueno, que esto está interesante, ¿no? Que uno se mete en la arqueología, pero que si vamos buscando también en el texto, vamos a encontrar de alguna manera las verdades que se están diciendo. Simplemente para redondear esto, el texto y la arqueología, que a veces fueron tiradas de los pelos, o algunos dicen que se amaron y después se divorciaron, y después no sé si pueden ser amantes ahora, bueno, pero generalmente podemos decir, hay algunas cosas que no están en el texto, no están en mi Biblia, es decir, no, pero puedo comprenderlas. Yo quiero transmitirle a todos, te agradezco, algo que siempre lo he dicho aquí. Y me parece que, si me permiten, lo puedo leer. La manera en que entendemos la escritura, el texto bíblico, afectará el modo en que la leamos. En particular, su doble paternidad exige un doble acercamiento. Dado que la escritura constituye la palabra de Dios, especialmente para los creyentes, y para algunos académicos creyentes sí, para algunos académicos creyentes no, pero bueno, es así. Los que creemos esto deberíamos leerla como no leemos, deberíamos leerla como no leemos otro libro, de rodillas, humildemente, reverentemente, en actitud de oración, buscando que el Espíritu nos ilumine. Pero como las Escrituras son también palabra de seres humanos, deberíamos leerla como leemos todo otro libro, empleando la mente, pensando, considerando y reflexionando, a la vez que prestando atención cuidadosa a sus características literarias, históricas, culturales, lingüísticas y yo podría arqueológicas, y esta combinación de humilde reverencia y reflexión crítica no solo no es imposible, sino que es indispensable. ¿Cómo al menos poder acordar esto? Y hay aspectos que a veces los extremos nos han puesto, como yo veía a estos muchachos de ese colegio, cuando hablaba Filkestein, y algunos que estaban con su texto bíblico estaban un poco inquietos, ¿no? Como para, yo no sé si era para tirarle la Tanaj por la cabeza, pero no pasó nada más que después pudimos comer una pizza y tomar un refresco. Y por el otro lado,
¿no? A veces los académicos que nos ponemos tan estrictos que estamos perdiendo también el espíritu de esto. Yo te agradezco, hay algunas cosas que las comprendo, he trabajado también la alianza, creo que permanentemente se está volviendo sobre esto. Yo creo que, y lo mencionaba la vez pasada, el Pirkei Avot de un texto interesante, la ética del Sinaí, es la ética del Sinaí, en su contexto genial, ¿no? Del cual también desprendemos la presencia de las culturas antiguas en esto. Te agradezco y bueno, me pongo contento de conocerte, aunque te veo en el cuadradito y vos también, pero alguna vez, yo no sé, ya no voy tanto a los encuentros de escuelas de historia, pero este, alguna vez por Buenos Aires puede ser que nos podamos encontrar. Una cerveza por Zoom no se le niega a nadie. No, bueno, pero está bien. Puede ser la birra que encontramos desde que Enkidu tenía el cabello como la cebada de los campos. Ahí, aguante la birra, decían los sumerios. Pero en todo caso, Totalmente. podemos tomar otra, pero bueno, vemos, nos encontramos. Bueno, Dale, gracias y un gusto conocerte. lo mismo, Pedro, lo mismo. Bueno, Gracias, Pedro. Bueno, no sé, por la hora, no sé, si alguien quiere yo no aportar tengo problema algo. que hagan más preguntas, por mí no hay problema. Si alguien quiere preguntar algo más, no tengo problema. Pero ¿Me dejás que cuente una última? Dale. Estábamos en Bellán y en Nir David, con dos amigos argentinos que vivían ahí. Y bueno, hablábamos con ellos y nos divertíamos y estábamos en el centro de Bellán. Y en el equipo había arqueólogos de todos los lugares, españoles, franceses, etcétera, etcétera. Y yo había ido a comprar algo en un supermercado que estaba frente a la placita de Bellán. Cuando voy caminando, escucho en castellano, Pedro, vení, digo, no sé quién me conocerá, pero eran los dos muchachos, Jimmy y Pablo, que estaban sentados con otros muchachos arqueólogos, ¿no? Y entonces me dice, que lo conté aquí también, me llama y me dice, Pedro, vení. Digo, sí, ¿qué necesitas? Y me lo presenta. Me dice, vos que sos creyente, explícale a este gallego, decía, lo digo como lo dijo él, ¿no? Que Abraham existió. Y le digo, pero yo soy argentino. Digo, yo soy argentino, ¿no? ¿Por qué no le explica a vos que sos judío que Abraham existió? Dice, ¿por qué este loco dice que no hay dato lingüístico? No, bueno, uno puede volver a hacer todas las lecturas que hay acerca de Abraham, ¿no? Pero en aquel momento me causó gracia como diciendo, bueno, preguntame por San Martín en todo caso, y yo te voy a decir que existió. Vos que sos judío, habla de Abraham, ¿no? Y nos pusimos a conversar esto que es interesante. Un largo debate, y que los creyentes decimos el padre de la fe, pero también hemos hecho lecturas y hay muchísima información excelente acerca de la vida de Abraham, ¿no? Estas son las peculiaridades que a veces nos ponemos entre que no y que sí, y puede ser tal vez. perfecto. Claudia Raúl, tiene una pregunta. sí, adelante, Claudia. Ah, más que pregunta, buenas tardes a todos. Doctora Olga, agradecerle mucho su charla, muy interesante. Agradecerle toda esta preparación, nos abre otras dimensiones y me siento muy contenta porque estamos en continuo diálogo también con no creyentes, ¿verdad? El ateísmo es un fenómeno que se va extendiendo cada vez más. Y entonces esto me da mucha alegría, mucha esperanza ver al Dios de la vida que siempre va en búsqueda de todos los hombres
es en diálogo con el mundo, está mucho más, ¿qué podríamos decir? Esta charla nos abre a esa dimensión y es más comprensible para el mundo y sobre todo no creyente el saber que el Dios está actuando y dándose a conocer a la humanidad entera y si hay todos esos hallazgos de búsqueda de Dios, de fe en otros lugares y que no es exclusivo de Israel, eso es muy alentador porque nos anima y entendemos por qué el Señor Jesús decía en algún momento, la mies es mucha. Entonces, al Señor ha sembrado en los corazones de todos los hombres esas semillas de bondad, esas semillas que hay que poderlas cosechar. Ustedes, dice, recogen donde no han sembrado. Es cierto, ¿quién ha sembrado? Quien ha sembrado ha sido la historia de la salvación ha sido la intervención de Dios en la humanidad por caminos que nosotros ignoramos, pero que el Señor ha estado presente allí y se está haciendo patente al encontrar a través de estos estudios, estas investigaciones, encontrar que así hay semillas allí sembradas y que nos está el Señor invitando a a que vayamos y seamos adecuados y propicios para hablar con ese mundo que no es creyente, pero que tiene esas semillas sembradas en su corazón. Muchas gracias, Gracias, doctora. Claudia. Muchas gracias, Gracias. Claudia. Gracias, Claudia. Bueno, no sé, ¿alguien se ofrece para conducir un rezo de cierre? Daniel Gaidú, ¿quieres o no? ¿Sí? Sí, sí, está bien. Daniel. Está bien. Ahí está Muchas Daniel, gracias. Daniel. Ahí está Daniel. Bárbaro. Entonces, Daniel conduce un rezo, muchas gracias para todos, para despedirnos por hoy. Y la verdad, Olga, muchísimas gracias por todo lo que nos has regalado y todo lo que nos has invitado a pensar y reflexionar. Alguien dijo, dan ganas de estudiar más. Mejor elogio que eso, creo, no puede haber, así que no lo voy a poder superar. Te felicito y te doy las gracias. Gracias, Marcelo. Gracias. Daniel. Te damos gracias, nuestro Dios, por poder estar juntos pensando. Y te damos gracias porque has armado las cosas en una forma tal que ninguno de nosotros tiene el conjunto total de la verdad, sino quizá vistazos, perspectivas, nunca el conocimiento completo que alguna vez tendremos en tu presencia. Por eso estamos contentos de ver estas caras y escuchar estas voces de distintas personas que nos muestran algo que es tuyo, algo que es propio tuyo, algo que vos pusiste en sus vidas y que cuando ellos lo comparten con los demás nos está mostrando esa faceta de vos que nosotros todavía no conocemos. Te damos gracias por la esperanza que pone eso en que nuestra vida, con tanto por conocer, es demasiado corta realmente. Te bendecimos, te alabamos, te damos gracias, porque reconocemos que toda la verdad está en vos y a quienes vos la quieras compartir. Por eso oramos con alegría y decimos de corazón, amén. Amén. Amén, amén. Los invitamos a todos los que hoy vinieron por primera vez a que se reúnan el martes que viene a las 18, a la misma hora, por este mismo canal, el mismo link. Encantado de recibirlos de nuevo. Shalom, shalom. Gracias. Shalom, Shalom, Hasta shalom. luego. Sería bueno, Ángel, si podés mandar tu Gracias, hasta luego. Ángel, si podés mandar tu contacto a todos para que los que les interese
anotarse para que los invite para todos los martes. Y yo lo hice ya, mandé un mensaje, hay una persona que se anotó, pero la libertad es libre. Excelente. Chao, Muy bien. gracias, buenas noches. Muchas Shalom, gracias, shalom. doctora Chao. Olga. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, Mucha suerte. doctora. Gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.